Os decía al principio del programa que quería hablaros de este libro, Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas. Yo creo que tiene conexión con lo que hablábamos al principio con nuestro sexólogo. Y yo creo que a raíz de las noticias que vemos en televisión, que escuchamos en la radio, yo creo que se hace necesario tener en las manos un libro como este y sobre todo tener a profesionales que sean capaces de plasmar en un manual como el que tengo en mis manos la experiencia de años y años trabajando en su consulta. Está conmigo un amigo de esta casa, José Antonio Sande. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué? Bienvenido, cuánto tiempo sin vernos. Pues sí. Terapeuta y formador emocional, que ha escrito este libro, este manual que, digamos, es fruto de 20 años de trabajo. De 20 años de escuchar a mujeres maltratadas y de ayudar a poner solución, sí. 20 años ya de terapeuta. Que ahora es muy fácil ver en los medios el problema, esta gran lacra que es la violencia de género. Tú llevas 20 años ya tratándolo en consulta, escuchando a mujeres, conociendo problemática. Como cuento en el libro, en el prólogo, esto empezó mucho antes, porque mi madre era una mujer maltratada, mi padre era un maltratador, y entonces esa experiencia no solo la tengo porque me la cuenten, sino porque yo la he vivido. ¿La conoces de primera mano? De primera mano, y de hecho ahí cuento cosas que solo sabría alguien que ha sido maltratado. Ostras. Sí, es que pasar por la experiencia también ayuda a comprender a otras personas. Es vital, ¿no? Es vital. ¿Por qué este libro? Pues porque después de tantos años explicando a las mujeres maltratadas de dónde viene el maltrato, dónde se origina, por qué se puede sostener, al final, ya sabes que yo doy cursos, doy formaciones, y al final todo se transforma en un material de trabajo, apuntes para los cursos, y cuando ya se reúne suficiente información es fácil montarla, hacer que encajen las piezas y escribir ese manual, que yo creo que, aparte de que lo utilizo en consulta y en algunos talleres que imparto, creo que puede ayudar mucho a que las mujeres comprendan de dónde nace ese maltrato. Sobre todo lo vinculo a la infancia, a las familias de origen, y a también el ámbito social en el que estamos, que tiene una serie de ideas sobre cómo tienen que ser las cosas, las relaciones. ¿Pero te refieres al origen de la mujer maltratada o del maltratador? No, de la mujer maltratada. Aquí algunas personas que ya lo han leído me han dicho, es que no hablas del hombre. Y la respuesta es que quien ejerce maltrato y quien ejerce poder no va a soltar, no se va a bajar de ese lugar. Quien tiene que hacer el cambio, desgraciadamente, pero es así, es la persona que es maltratada, que es quien tiene que hacer un cambio interior muy potente y hacer los cambios hacia afuera para que eso deje de suceder. Pero no le debe resultar fácil. Para nada. Porque arrastra una mochila bastante pesada como para hacer ese sprint que tú le requieres. Sí, ¿no? A veces desde la infancia. Desde la infancia el ejemplo recibido. Hay maltratos muy sutiles que están ahí plasmados, ¿no?, en ese manual y que condicionan ese libro de instrucciones que hablábamos hace unos años, condicionan el libro de instrucciones con el que nos movemos por la vida, normalizamos o vivimos como un miedo insuperable. Claro, muchas mujeres habrán normalizado unos comportamientos de su pareja, de su entorno, y no le llaman a eso maltrato, pero sí lo es. Lo es. Y a veces cuando se les pregunta, si esto lo estuviese viviendo una amiga, ¿creerías que es maltrato? Y te dicen que sí. Dicen, sí, claro que es maltrato. Y dice, pero lo estás viviendo tú. Ya, pero no, es que en mi caso es diferente. Muchas veces... ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferente? Porque lo tenemos más normalizado, porque tenemos miedo a enfrentarnos a esa verdad, ¿no? Y sin dar ese paso, el paso de reconocer estoy siendo maltratada, es imposible dar los siguientes. Es el primer paso. Por meterme un poco donde no me llaman y por entrar un poco en tu consulta, ¿cuál es el perfil de la mujer que llama a tu puerta pidiendo ayuda? ¿Pero referido a las mujeres maltratadas? Sí, claro. Vale, pues mira, ahí hay un perfil bastante habitual que es el de las mujeres que viven con autoestima baja, sentimiento de inferioridad, sentimiento de culpabilidad, indefensión aprendida. Son una serie de
programas emocionales y mentales que muchas veces, insisto, se aprenden en la infancia, en la familia, otras veces no, pero es que ten en cuenta que la emocionalidad se fabrica, por decirlo de alguna manera, entre los 0 y los 10 años, ¿no? Entonces, culpabilidad, autoestima baja, indefensión aprendida, miedo, necesidad de ser aceptada, no entrar en conflicto, miedo al qué dirán y al qué pensarán los demás. Todos esos parámetros o esos programas encajados crean una vulnerabilidad muy grande. Y eso se ve. ¿Y cómo se rompe con esa vulnerabilidad? Bueno, ¿Cómo se rompe con esa mochila? Claro, ahí entra el trabajo de los terapeutas emocionales, de los psicólogos y psicólogas, que trabajamos haciendo una revisión del libro de instrucciones y cambiándolo poco a poco. Esto no es de un mes, esto es un trabajo de meses, incluso de años. Hay que revisar ese libro de instrucciones, cambiar las creencias insanas por las sanas, sacarlas del inconsciente. Hablábamos mucho anteriormente, ¿no? En las cosas de los niños, que tenemos un inconsciente donde se queda atrapada esa creencia y ni siquiera la vemos, ¿no? Y si no la podemos hacer aflorar, hacer consciente lo inconsciente, no vamos a poder trabajar con eso. Corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que este manual se debería leer, lo debería leer cualquier persona, porque no solamente para atajar algo que está ocurriendo, sino para prevenir lo que pueda ocurrir, ¿no? Exactamente, como padres, quizás leerlo nos daría una idea de qué no tenemos que hacer con nuestras hijas, sobre todo, que no tenemos que trasladarles a ellas. Ya también si se leyese en las escuelas, ¿no? En las clases de educación emocional o en las de ética. Y yo creo que puede aportar no solo a una mujer maltratada, que para eso se ha hecho tan pequeñito, tan cortito, que se lee prácticamente en una semana, sino que es asequible en el lenguaje y en el modo que está trabajado, es asequible. Claro, se le voy a preguntar, cuando lo lea una persona, lo lea una mujer, lo lea una chica, ¿le va a ser fácil masticar todos estos tips que tú les propones? Sí, la información es fácil. El que haya resistencias internas, eso ya es lo más complicado, ¿no? Empezamos hablando del mundo emocional, del mundo mental, del inconsciente, del libro de instrucciones, y luego nos pasamos a cómo has sido maltratada en la infancia, con una serie de tú has dicho, tips muy desarrollados, ¿no? Esto es maltrato, esto es maltrato, esto es maltrato. Y luego ya, cómo puedes estar siendo maltratada en tu pareja. Y luego ya entramos en la parte de la separación y, por último, que es la aportación de una amiga y abogada, Pepa Ramos, la parte jurídica, los pasos para la denuncia, el juicio, que creo que eso es muy importante, porque a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pues ahí está explicado en un capítulo, desde el momento en que buscas un abogado o abogada hasta el momento en que sale la sentencia. Está todo explicado paso a paso. Comentabas, y estoy de acuerdo contigo, en que este libro se debería de tratar en los colegios, se deberían hacer formaciones específicas, incluso en las AMPAs, ¿no? Dedicadas a las madres y a los padres, para hacerles ver lo que esconde este manual que ha escrito nuestro invitado, nuestro amigo, porque da la impresión de que con el uso de las redes sociales está sobre la mesa, ¿no? Que el maltrato comienza muy temprano. En parejas muy jóvenes. Sí, el maltrato comienza ahí, aunque, como decimos, se puede sembrar en la infancia. Y se viene acumulando desde la infancia, pero sí. En las relaciones de pareja, cada vez son más precoces, se dan también estos casos de malos tratos. Claro, porque la programación emocional insana está desde el principio, entonces da igual la edad. Puede parecer más suave, hablamos de eso, del control del móvil, del control de la ropa, del control de los horarios. Llámame cuando salgas del gimnasio, dónde has estado, con quién has estado. Todo eso parece muy de, oye, es que te quiero mucho, es que me preocupo por ti. Es que soy muy celoso. Sí, pero eso en edades tempranas, menores de 20 años, puede estar presente. Y las mujeres que viven eso tienen que tener claro que esas conductas pueden tener un trasfondo. Inicialmente vamos a hablar de tratar mal, pero luego se puede convertir en maltrato. Claro. Entre el tratar mal y el maltratar, la línea a veces es fina. Es muy fina y es fácil de traspasar. Sí. ¿El libro ya está disponible? El libro yo creo que ya está disponible en las librerías. Ajá. Y si no, la semana que viene. Sois el primer sitio donde lo presento. Te lo agradezco. Y, hombre, y está, si no está ya en las librerías, pedido está.
porque he pasado por Picasso, he pasado por Metáfora, he pasado por Viva Book, he pasado por las pequeñas librerías de Almería y ya lo tienen pedido. Qué bien. Porque es urgente, es urgente que tengamos este libro en las manos, sobre todo que las chicas, las mujeres de la ciudad lo puedan leer para prevenir. Manual de emergencia para mujeres maltratadas. Yo te preguntaba antes fuera de cámara, hablando pues eso de tus 20 años de experiencia, de escuchando a mujeres maltratadas y demás, que cómo alguien como tú, un profesional como tú, es capaz de acumular tanto testimonio desgarrador, la mayoría de las veces, ¿no? Y que no le afecte a uno. Bueno, pues por un lado limitando la cantidad de consultas que paso cada día, porque si no sería impensable aguantar, ¿no? También yo tengo mis propios terapeutas, o sea, yo tengo gente a la que acudo, una psicóloga que me encanta, un terapeuta y una amiga que me limpia energéticamente, y con eso yo pues puedo aguantar toda esa presión, ¿no? De tantas emociones insanas que trae la gente. Pues que sigas trabajando en esa línea, porque hay mucha gente que te necesita. Recordamos, Manual de emergencia para mujeres maltratadas, escrito por José Antonio Sande y que cuenta con la colaboración de Pepa Ramos. Haceros con un ejemplar de esto, tratar el tema en casa, tratar el tema en el cole y bueno, lo mismo con su lectura os dais cuenta de cosas que están pasando a vuestro alrededor, que os están pasando a vosotras mismas y que no sois conscientes. Así que nuestro consejo, además de la lectura, es que os pongáis en manos de profesionales que os van a ayudar a salir de todo esto. José Antonio, muchísimas gracias. A ti y hasta el próximo libro. Venga, o antes. O antes si hacemos algo. Ha sido un placer volver a reencontrarme contigo. Igualmente. En esta que es tu casa. Gracias. Muchas gracias.